Usted seguramente, si ha estado viendo videos en algún momento, ya sea en la televisión o internet, se va a encontrar unos tipos de video muy populares, que es de personas cayéndose y lastimándose. No sé si usted ha visto. ¿Cuál es la reacción que tiene usualmente la gente al ver este tipo de videos? Risa. Ponerse a reír por una persona que se tropezó, una persona que se cayó, o una persona que de alguna manera le sucedió algo que nosotros entendemos como malo, ¿no es cierto? Y te pido que pienses en esta actitud por un momento. Nos estamos riendo de la desgracia que le está sucediendo a otra persona. Todavía yo puedo entender de que nos riamos inicialmente como por nerviosismo. Sí, ahí hay una respuesta normal cuando sucede algo. De repente en los nervios podemos soltar una risa. Pero eso sería la primera vez. Pero el asunto es que después de ese video viene otro más, y viene otro más, y viene otro más. No me digas que te estás riendo de nerviosismo. Peor aún, lo vas mostrando a los demás, compartiéndolo con los demás. ¿Qué dice eso de tu corazón? ¿No debería más bien cuando vemos el mal provocarnos dolor y compunción en nuestro corazón? ¿No debería cuando suceden estas cosas malas nosotros en lugar de reír sentir dolor por el sufrimiento ajeno? Hoy vamos a ver cómo Miqueas reaccionó frente al mal que estaba por llegar a el pueblo del Señor. Vamos a ver cómo él reaccionó con dolor ante el sufrimiento. Y es que recordemos, para hacer un pequeño recordatorio, la semana pasada hemos iniciado este libro de Miqueas, y en este libro Miqueas anuncia la llegada del juicio de Dios sobre Israel, sobre Judá. Recordemos, Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur, se habían dividido siglos atrás, pero no importa, el uno o el otro estaban siendo infieles al pacto de Dios, y Dios traería por medio de los asirios y de los babilonios más tarde la promesa de expulsar a su pueblo por causa de su infidelidad. Pero a la vez que el Señor da este anuncio del juicio, al mismo tiempo anuncia que va a salvar un remanente. La causa de esto lo vimos la semana pasada, la idolatría. El pueblo caminaba en idolatría. La vista, ahora, la semana pasada la vimos sobre Jerusalén, estamos centrados en ella, pero ahora la vista cambia y vamos para el reino del sur, que aunque en menor cantidad, pero aún así está llena de pecado y va a ser juzgada por el Señor. Así que comencemos viendo el versículo 8, cómo Miqueas comienza su lamento. Dice el versículo 8, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Miqueas no es un simple mensajero. Él verdaderamente está sintiendo. Si tú lees estas palabras, Miqueas, ¿qué es lo que está diciendo? Que el juicio que Dios está por traer le va a doler a él en lo profundo del corazón. Él no está sintiendo placer, él no está sintiendo alegría. Él está sintiendo verdadera aflicción al considerar el sufrimiento de su pueblo. Él se va a lamentar, va a aullar, va a arrancarse los vestidos, va a quedarse desnudo. Todo esto son expresiones de dolor. Quizás no estemos tan familiarizados con los aullidos de los chacales y con los sonidos de los avestruces. No sé usted, pero chacal y avestruz no es algo como que yo escuche cada rato. Así que les voy a dejar escuchar por un momento el sonido de un chacal, a lo que se refería.
Y este es el del avestruz. Espérame. Ese es el chacal. Y este es el del avestruz. Ambos sonidos que nos recuerdan en nuestro lenguaje humano. Sufrimiento, lamento, llanto, ¿no es cierto? Ese sentimiento, cuando tú escuchas a una persona llorar y lamentarse, hace este tipo de sonidos fuertes y agudos. Eso es lo que está transmitiendo acá Miqueas. El mal está a punto de llegar a Israel, a Judá, y eso le es causa de aflicción. Miqueas no es como Jonás. Si recordamos la historia de Jonás, Jonás fue todo lo contrario. Cuando Dios le dijo que iba a destruir a Nínive por su pecado, ¿qué hizo Jonás? Primero, no fue a advertirlos porque Jonás quería la destrucción de Nínive. Nínive eran los enemigos de Israel. Y Jonás anhelaba esa destrucción. Y cuando a final de cuentas fue a regañadientas por Dios y anunció la destrucción de Nínive, se fue afuera de la ciudad a sentarse a ver cómo Dios destruía la ciudad. Y todavía se enojó cuando Dios tuvo misericordia de aquella ciudad y no la destruyó. Amado hermano, a pesar de que Jonás también era un profeta, ahí vemos cómo el corazón del hombre, aún del mismo pueblo de Dios, puede estar en una situación de indolencia o incluso de alegría por el mal que le pueda venir a otra persona. Esto nos da una idea de cuál debe ser el corazón de nosotros, especialmente cuando nos corresponde evangelizar. No podemos simplemente pararnos a ver cómo la vida de una persona está siendo destruida por el pecado y simplemente decir, pues se lo buscó, aunque esto ahondaremos un poco más tarde. Miqueas ahora nos va a dar un diagnóstico de cuál es la situación de Israel, versículo 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. La situación era insalvable. Miqueas ve que Israel, el reino del norte, ya es un paciente desahuciado. Ya no hay ningún tipo de esperanza. Samaria ya ha hecho metástasis. Y está a tal punto su condición que la podredumbre se ha extendido y ya incluso el mal está a las puertas de Judá, de Jerusalén. El mal se ha extendido más allá de lo que se esperaría. Yo me recuerdo, amado hermano, que en febrero todavía del año 2020, yo estoy seguro que usted se acuerda de febrero del 2020, solamente que quizás todavía no asocia a lo que estoy diciendo. En febrero del 2020 comenzó a sonar noticias de una extraña gripe, un coronavirus que estaba comenzando a hacer problemas en Europa y en Estados Unidos. Y posiblemente usted, al igual que yo, decíamos, pero no creo que eso llegue hasta acá. Eso está como que muy lejos, muy lejos de nosotros. ¿Qué pasó 2 semanas después? Todos encerraditos en su casa y muchos muriendo. Algo así es lo que está contemplando Miqueas, solamente que el mal no es una enfermedad, es el pecado del pueblo y tras el pecado viene el juicio de Dios sobre el pueblo. La podredumbre comenzó a expandirse por toda la ciudad y ahora está a las puertas de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y aunque Pablo diría esto muchos siglos después de Miqueas, pero el principio es desde el inicio, desde el huerto del Edén. El Señor le dijo a Adán y a Eva, el día que tomen de ese árbol, ciertamente morirán. El pecado lleva a la muerte.
Es claro que el profeta entendía perfectamente que Dios no podía hacer otra cosa con su pueblo que traerle el mal que había prometido por su infidelidad. En otras palabras, Miqueas sabía que era la consecuencia natural, era la consecuencia normal, no se podía esperar otra cosa de Dios, pero aún así le provocaba mucho dolor en su corazón. Él no está celebrando. Y es más, las ciudades vecinas a Jerusalén tampoco deberían estar celebrando, ni mucho menos viviendo tranquilas, porque el mal también les va a tocar. Así dirige ahora en los siguientes versículos su mensaje hacia las ciudades que eran vecinas a Jerusalén. A partir del versículo 10 en adelante encontramos una recopilación de 11 ciudades que se encontraban al oeste de la ciudad de Jerusalén. Estas ciudades son Gat, Bet-Leafra, Zafir, Saanán, Betesel, Marot, Laquis, Moreset Gat, Aksib, Moresa y Adulam. Miqueas siente pena por estas ciudades porque ellas van a ser devastadas cuando el Señor traiga sobre Jerusalén a los ejércitos invasores. ¿Usted sabe lo que es un tsunami? Vivimos en una ciudad amenazada constantemente por tsunami. Que hubo un terremoto en el otro lado del mundo, donde se encienden las alarmas. Se pueden llegar a encender acá. ¿Por qué? Porque lo que sucedió allá, el mal nos puede alcanzar acá. Pues es lo mismo, el mal que comenzó en Israel con gran potencia, va a ser como un tsunami que va a destruir todas estas ciudades. El lamento de Miqueas está puesto de una forma poética acá. Él usa el nombre de las ciudades o palabras que se parecen al nombre de las ciudades para de alguna manera demostrar la aflicción que está por llegar. Para hacer un pequeño ejemplo, imaginémonos que sucediese esto con ciudades peruanas. Y lo que está haciendo Miqueas es decir el nombre de la ciudad o el significado del nombre de la ciudad, pero de alguna manera unirlo al juicio de Dios. Por ejemplo, la palabra Huaraz significa amanecer. Y es como si Miqueas le dijera a Huaraz: el sol nunca más saldrá sobre ti, Huaraz. O amanecer, nunca más el sol saldrá sobre ti. Es ese tipo de juego de palabras, ¿me entiende? O por ejemplo, Huacho, que significa descanso. Todo esto lo saqué de internet, yo no soy lingüista. Si está mal, reclámele a internet, no a mí. No, de hecho, por lo menos sé que no hay mucho acuerdo entre esto, pero bueno, es algo que yo encontré. Huacho, que significa descanso. Imaginémonos que Miqueas le hubiera dicho a la ciudad de Huacho: se acabaron los días de tu reposo. Porque Huacho, ¿qué significa? Descanso. O por ejemplo, Tumbes, que suena la palabra tumbar. Pues me tumbaré a Tumbes. Algo así es lo que está haciendo Miqueas acá. Usa el nombre de las ciudades para poder hablar sobre el juicio que el Señor traería. Miqueas está lamentándose y él comienza a hablar sobre estas ciudades. Versículo 10, comenzamos viendo, dice: no le digáis a Gat, ni lloréis mucho. Y es que justamente la palabra Gat, el nombre de la ciudad, se parece mucho a la palabra hebrea para el verbo decir. No le digáis a Gat. Es como decir, no le Gat a Gat. Es un juego de palabras. Ahora, Gat era una ciudad histórica bíblicamente, porque es en Gat donde David lloró la muerte de Saúl y de Jonatán. Es en esta ciudad que es
de un trasfondo filisteo. ¿Se acuerda quiénes eran los filisteos? Los filisteos son los enemigos históricos de Israel. Es más, hasta ahorita, la franja de Gaza justamente era tierra que en otra hora era filistea, justamente. Y allí en Filistea se alegraron cuando escucharon de la muerte de Saúl y de Jonatán, del rey y del hijo del rey de Israel. Y por eso acá Miqueas está diciendo, no digas en Gad, porque estaba muy cerca a Filistea. ¿Qué sucede si llega la noticia del juicio de Dios sobre Israel hasta Gad? No le digan ahí, porque los filisteos pueden ser que escuchen y se van a alegrar de lo que está sucediendo. En otras palabras, Israel no tenía ni siquiera derecho a llorar su sufrimiento que estaba por venir, por miedo a que los demás enemigos de Israel se unan al ataque. El versículo 10 continúa diciendo, revuélcate en el polvo, Bet-Leafra. Y es que justamente Bet-Leafra significa casa de polvo. Y revolcarse en el polvo era una expresión cultural para demostrar dolor, sufrimiento, aflicción. Por ejemplo, cuando un padre perdía a su hijo, se cubría de polvo, de ceniza. Se lamentaba de esa manera. ¿Cómo lamentamos nosotros culturalmente nuestro dolor? Llorando. Bueno, eso es universal, pero manifestaciones culturales de demostrar dolor. El vestirse de luto, de negro, ¿no es cierto? Que en nuestra cultura es negro, pero para los asiáticos más bien es blanco. Es curioso, ¿no es cierto? Pero esas son esas expresiones. Es lo que Miqueas le está diciendo acá. Casa de polvo, revuélcate en el polvo, porque es como decir, vístanse de luto. Porque era lo apropiado, el sufrimiento que van a venir, que les va a traer el Señor, no es poquito. No es pequeño, a tal punto va a ser que ustedes se van a revolcar en el polvo en señal de dolor y de sufrimiento muy grande. Versículo 11. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. O como diría la versión de las Américas, vete al cautiverio, habitante de Zafir, en vergonzosa desnudez. Zafir significa ciudad hermosa. ¿Qué significa Zafir? Ciudad hermosa. Y es la personificación, por decirlo así, de una persona bien vestida, con vestidos elegantes, con bien arreglado. Pero ¿qué es lo que le sucede a esta ciudad que está siendo personificada como una persona bien vestida, bien hermosa? Sale desnuda por las calles en máxima humillación. Sus enemigos la van a hacer caminar por las calles humillada en su desnudez. Versículo 11 continúa diciendo, el morador de Sanán no sale. Y es que justamente Sanán significa el pueblo que marcha. No marchas necesariamente sociales, no sé, como de festejo, sino quizás más bien militares. Como el pueblo que sale a la marcha, sale a la guerra. ¿Qué dice acá? ¿Qué va a pasar con ese morador de pueblo de marchas? No sale. No sale. No va a ir en ayuda a Zafir o a ninguna otra ciudad por el miedo a los ejércitos invasores. El versículo 11 sigue diciendo al final, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Betesel significa la casa de al lado, el vecino. Y obviamente si tú necesitas ayuda, ¿a quién correrías a buscar? Especialmente si tú vives en el campo, donde tu casa está separada quizás por más de una cuadra de la siguiente del vecino. Tú no te vas a ir hasta por allá lejos a buscar ayuda. ¿Dónde vas a buscar ayuda? Al más cercano, a tu vecino. Pero acá dice que Betesel
quitará la ayuda, no podrá ayudar. Aunque Jerusalén esté llorando, Betesel, su vecino, no le podrá ayudar. Versículo 12. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Marot significa amargura. Y amargura está unida al concepto de mal. Ok, ¿se acuerda de Noemí en la historia de Ruth? Cuando ella regresó y dijo, llámenme amarga. ¿Por qué? Porque le había ido bien, porque venía de ganarse la lotería. Porque todo le había salido un desastre. El mal y la amargura, creo que es fácil de entender de que están unidos. Y nos dice que Marot anhelaba el bien, la dulzura, lo dulce, lo bueno. Pero en lugar de lo bueno, ¿qué es lo que les llegó de parte del Señor? El mal, la amargura, que va a descender hasta la misma Jerusalén. Ahora, quiero que noten que en el versículo 12 nos deja claro que ¿quién es el que está trayendo el mal sobre el pueblo? ¿Satanás? ¿Quién? Es de parte del Señor. Es de parte porque Dios está juzgando a su pueblo. Versículo 13. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste el principio del pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿Usted se recuerda Laquis? Sí lo hemos visto hace poquito. A ver si alguien se acuerda. Laquis. Josué. Es una de las ciudades conquistadas por Josué. Era una ciudad fortificada, una ciudad imponente, poderosa. Militarmente siempre fue una zona segura. Es como esto, si hubiese un ataque, quizás el mejor lugar para meterse en todo el Callao, ¿cuál sería? El Real Felipe, ¿no es cierto? Inmediatamente lo asociamos. Si quisiéramos un lugar donde poder estar protegidos, ¿por qué el Real Felipe? Justamente por esas murallas tan grandes que tiene. Obviamente que yo sé que al armamento actual, pues, no es exactamente tan eficaz como hace siglos, pero póngase en ese tiempo. Laquis era una ciudad fortificada, fuerte militarmente, pero ahora Miquea le dice, alisten los carros y los carros más veloces, no para la batalla, para huir, para correr. Aquello que debió haber sido el respaldo de Israel, el respaldo de Judá, va a salir corriendo, va a salir huyendo. ¿Por qué razón? Porque Laquis dice que en ella se encontró el principio de la maldad. Quizás esta maldad es la idolatría. Vimos en la semana pasada cómo la idolatría es uno de los pecados que fuertemente están siendo acusados por Miqueas acá. Pero también pudo haber sido la confianza militar, en que Judá, Israel, Jerusalén estaba confiada de que nada le puede venir, porque ahí está Laquis, que si le pido ayuda, Laquis viene y me apadrina. Es como ese niñito que se confía en su amigote, que es así, y a ver, pégame, porque ahí sabe que está su amigo, pero lo que no sabe es que su amigo salió corriendo antes. Versículo 14. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Esto debió haber sido especialmente doloroso para Miqueas, porque Moreset Gad era su ciudad natal. Era la ciudad de Miqueas. Moreset Gad al parecer significa la que está prometida o el regalo que se le entrega a una prometida. En la cultura judía, en nuestra cultura es más normal muchas veces que cuando se casan hombre y mujer, el hombre va a la casa de la mujer. Se puede dar. No es necesariamente la regla, pero se da, sí o no. En la cultura judía era todo lo contrario. Siempre que un hombre y una mujer se casaban, era la mujer la que salía de su casa
para ir a vivir a la casa del hombre, porque a final de cuentas la tierra la heredaba el hombre. Entonces, cuando la mujer salía con su nuevo esposo, se le daban dones, se le daban regalos a la mujer, que estaba yéndose ahora con su nuevo esposo. Esto lo está utilizando Miqueas como un sarcasmo, porque está llegando un nuevo esposo para Moreset Gat. No es un buen hombre, es un tirano llamado Asiria, que va a venir a la ciudad y la va a arrancar de ahí, se va a llevar a sus moradores de allí, como si fueran esa mujer que se está casando, pero se está casando con un hombre tirano que la arranca de su casa. Pero los moradores de la ciudad lo que hacen es darle regalos a la mujer, como diciendo, anda, chao, vete. Es doloroso porque implica el salir de la ciudad, el abandono que va a sufrir esa ciudad. El versículo 14 termina diciendo, las casas de Aksib serán para el engaño de los reyes de Israel. Y es que Aksib justamente significa engaño, o también significa un torrente seco. Qué triste es para una persona que anda buscando agua que le digan, sí, por aquí hay un río, un torrente, y cuando sale buscando y lo busca por todo lado y cuando llega, está seco. En cierta manera es un engaño, un torrente seco. Por aquí debería haber agua, pero no lo hay. Pues dice que la casa de Aksib, de engaño, será engaño para los reyes de Israel. Nuevamente, el Aksib, tras de eso era el centro industrial y de negocios de Judá. Era el lugar, un lugar donde Israel obtenía mucho dinero, pero todo eso va a ser un engaño. De ahí en adelante va a ser un río seco. Versículo 15. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. Y es que Maresa significa conquistador. Maresa son los conquistadores y ahora vienen a ser conquistados. Viene un nuevo poseedor, alguien que los va a tomar a la fuerza. Y el versículo 15 termina diciendo, la flor de Israel huirá a Adulam. ¿Alguien se acuerda de Adulam, otra historia? A ver, pregunta de examen. Adulam. La cueva de Adulam, donde David se escondió de Saúl cuando Saúl lo perseguía buscando su vida. Es justamente en esta ciudad donde estaban esas cuevas, donde David se escondió para que no lo mataran. Y Miqueas dice que la flor de Adulam, posiblemente porque flor también significa gloria, posiblemente una referencia a los líderes de Adulam, a la gente más pudiente de Adulam, a sus nobles, a la crema innata de la sociedad. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Enfrentarse a los asirios? Van a salir corriendo a querer esconderse en las cuevas. No van a poder hacer frente a los asirios. Y el profeta termina con el versículo 16, con un lamento que si tú lo lees con calma, vas a sentir la desesperación que dice Miqueas. Dice, arráncate los cabellos, ráete de raíz, rasúrate por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre. No irán al cautiverio, porque irán al cautiverio lejos de ti. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Oh pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápense hasta quedar calvos como el buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. El último lamento que tiene Miqueas
es sobre los niños que van a tener que pagar la consecuencia de las malas acciones de sus padres. Porque el mal va a llegar, y los asirios eran especialmente brutales. Ellos no entraban a decir, mato adulto, o mejor dicho, mato al hombre y a la mujer y al niño, tranquilos. No, ni siquiera lloren, no. Ellos iban matando hombre, mujer, niño. Iban matando a todos por igual. Pero el problema está que el pecado que está siendo juzgado allí viene de los padres y de las generaciones anteriores, pero los niños están recibiendo esa consecuencia de sus pecados, de los padres. Ahora, alguno dirá, ¿pero esto no es injusto? Primero que todo, hermano, nunca sentemos a Dios en el banquillo de los acusados y nos pongamos a nosotros en el banquillo o en el banco del juez. Porque nosotros no tenemos la capacidad de poder decirle a Dios si es justo o no es justo, porque todas sus acciones son justas. En segundo lugar, si en estos niños habían personas inocentes, en el sentido de que el Señor los había escogido para salvación y todavía no conscientes de sus pecados, sucedía lo mismo que sucede cuando un niño en temprana edad fallece el día de hoy. La palabra de Dios dice que del reino de Dios es de los niños. Es de esperar que estos niños que fallecen sin tener plena conciencia van a la presencia de Dios. Él es Dios, Él puede escoger si un niño se va a través de una enfermedad o a través de un accidente o a través de lo que sea. Él es Dios. Ahora, lo que sí nos deja en claro es que el juicio que está en esa ciudad no es culpa de Dios. ¿La culpa de quién es? De los padres. El niño no está sufriendo allí culpa de Dios. Está sufriendo por las malas acciones que cometieron sus padres. Por la burla de siglos, de siglos, de siglos hacia Dios y su palabra. Y que al final de cuentas se había terminado la paciencia del Señor. Luego vamos a retomar esto. Pero efectivamente, todas estas palabras que se dicen acá se cumplieron en el año 701 antes de Cristo. En el año 722, o sea, 21 años antes, Samaria, la capital del norte, fue arrasada por los asirios. Pero los asirios no se detuvieron en Israel, siguieron hacia el sur porque su objetivo era conquistar Jerusalén. Y ellos siguieron y atacaron a todas estas ciudades, estas 11 ciudades más otras más. En el libro de Crónicas se nos narra 48 ciudades que fueron destruidas por los asirios. 48 ciudades. Y llegaron hasta la puerta de Jerusalén, tal como lo dijo Miqueas, amado hermano. Miqueas está hablando más de un siglo antes de que sucedieran estas cosas. Y un siglo antes ya estaba diciendo que el mal va a llegar hasta las puertas de Jerusalén. Y efectivamente Jerusalén estuvo sitiada, si mal no me equivoco, por 2 años. Pero no lograron tomarla. No lograron tomarla. Porque la destrucción todavía Dios la esperaría para un poco más adelante. Pero todas estas ciudades que tenemos acá cayeron como fue prometido. Si nos ponemos a pensar en qué implica este mensaje, tenemos que partir de 2 preguntas básicas. ¿Quién trajo la destrucción a estas ciudades? La respuesta es Dios. Dios trajo la destrucción a estas ciudades. ¿Por qué? Y la segunda pregunta, ¿por qué Dios trajo la destrucción a estas ciudades? Por el pecado de estos lugares. El texto nos deja sentir
el peso del pecado, la gravedad del pecado, cuán ofendido se siente Dios por el pecado del hombre. Esto nos tiene que llevar a nosotros a agradecer por la grandiosa obra de la cruz de Cristo. Pretendo tomar los nombres de las ciudades o las cosas que vimos relacionadas con las ciudades, pero para pensarlas en Cristo Jesús. Él sufrió la ira de Dios sin decir una sola palabra. Él no fue cubierto de polvo, pero sí fue cubierto de golpes y de espinas. Él desfiló desnudo por la ciudad, cargando una cruz en una marcha de vergüenza y de dolor. No tuvo ningún vecino, no hubo nadie a su lado que le ayudara. Un completo extraño fue el que tuvo que llevarle la cruz. Los suyos lo abandonaron. Encontró la amargura más grande, pues recibió todo el mal de parte del Señor. No confió en su propia fuerza, aunque pudo haber pedido ejércitos de ángeles que lo libraran. Los pecadores le regalaron como obsequio golpes e insultos para que Él nos pudiera regalar a nosotros vida eterna y salud. Él nunca engañó, nunca fue un torrente seco. Al contrario, de Él corren los ríos de agua viva. A pesar que parecía que fue vencido, Él conquistó a la muerte. Él no se escondió en las cuevas de Adulam, sino que enfrentó a nuestros enemigos y los venció. El castigo de nuestra paz, dice su palabra, fue sobre Él. Esto nos tiene que llevar a valorar la obra del Señor, porque toda la ira que vemos descargada en estos 8 versículos es la ira que el Señor recibió y más todavía. Pero también de Él podemos aprender algo. El corazón que debe tener una persona que verdaderamente ama a los perdidos. Cuando Jesús estaba a las puertas de Jerusalén, cuando Jesús contempló la gran ciudad de Jerusalén llena de pecado y de maldad, que sabía que pocas décadas después el Señor iba a traer al ejército romano para aplastar y destruir la ciudad. Quiero que escuche las palabras del Señor en Lucas 19, 41 en adelante. El Señor dijo sobre Jerusalén: oh, si también tú conocieras, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Te sitiarán por todas partes, te echarán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amado hermano, no puedes leer estas palabras sin sentir el corazón del Señor. O cuando el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, siempre quise reunirte como un ave que reúne a sus polluelos. Amado hermano, es el corazón de una persona que duele. A Dios le duele el pecado y a Dios le duele la perdición. Tenemos el testimonio del Señor en el Antiguo Testamento. El Señor no se complace en la muerte del que muere. Dios no siente alegría, no es Dios viendo los videos de la gente cayéndose, tropezándose, golpeándose y diciendo: ja, ja, qué rico, qué alegría me da ver esto. Al Señor le duele cuando por la maldad del hombre le alcanzan las consecuencias. ¿No debería ser ese también nuestro corazón? Vemos a las personas en la calle que se están perdiendo, que andan de una manera perdida, lejos,
pero es su consecuencia. Comadre, es tu culpa por haber hecho esto. Es tu culpa. ¿Para qué te pones a hacer tal acción? ¿No deberíamos aprender a tener el corazón compasivo de nuestro Dios que Miqueas exhibió? ¿No deberíamos tener ese corazón que ve al que le esperas llanto y sufrimiento y siente aflicción adentro? Amado, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de pedirle a Dios que nos enseñe a amar? ¿A ti te duele algo y qué haces? ¿Lloras? Porque te duele. Te duele. Pierdes a un ser querido, ¿qué haces? Lloras porque te duele. Por eso es que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia da por supuesto de que el problema del ser humano no es que no se ama. Por ahí andan mensajes de predicadores diciendo, tenemos que amarnos. No, amado hermano, el contrario. Ese es el gran problema de la humanidad. Todo lo que ama es a sí mismo. Lo que tenemos que nosotros aprender es a que amar al otro como si fuera yo. Que el dolor del otro sea mi dolor. Sea mi aflicción, sea mi sufrimiento. Amado hermano, quizás tu corazón está dolido, o sea, está indiferente o incluso amargado con la otra persona. Pero lo que deberías pedirle a Dios es que te enseñe a amarle verdaderamente. Dios va a derramar su amor, porque su espíritu está en su pueblo, ¿sí o no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos. Si tienes el Espíritu, tienes la capacidad de amar. Pídele a Dios que te enseñe a amar y a que te duela verdaderamente el sufrimiento del otro. Pero ya para terminar, quiero ver cómo nuestros pecados como padres terminan afectando a nuestros hijos tarde o temprano. Cómo las malas acciones que tú piensas que a final de cuentas soy yo, hago mi vida de lo que me da la gana. Tú haces tu vida de lo que te da la gana, pero las consecuencias no solamente vienen sobre ti. Imagínate un padre que es iracundo, que que explota en su enojo, que no tiene dominio propio. Algunos le llaman a ese carácter fuerte. Eso no es carácter fuerte, eso es débil de carácter. No se puede controlar. Y un día en su trabajo, pues manda a rodar a su jefe porque no pudo controlar su lengua. ¿Y su jefe qué hace? Despedido. Pregunto, ¿solamente él va a pasar hambre y necesidad las siguientes semanas? Toda la familia la va a afectar. El pecado de afecta a los que tiene por debajo. Amado hermano, sé consciente de eso. Sé consciente de eso. Cada vez que tú pecas, estás dañando a los tuyos. Estás dañando a tu entorno. Así ese pecado sea en oculto. Los estás dañando. Dios nos ha librado del juicio de Dios en Cristo Jesús. Nos ha librado del juicio de Dios, sí. Pero los pecados, aún de la iglesia, traerán consecuencias de dolor y de sufrimiento en este mundo. Traerán consecuencias de dolor y de sufrimiento. Por tanto, hermano, no sigas perseverando en el pecado. Tenemos un Dios de gracia que abundantemente muestra misericordia. Amado hermano, si a Nínive, ahora que lo mencionamos, Nínive, ¿qué hizo? Una ciudad pagana. Se arrepintió, confió en Dios. ¿Y qué pasó con ese juicio? Dios no lo descargó sobre ellos. Si Dios hizo eso con una ciudad pagana,
¿cuánto más no tendrá misericordia de su pueblo? ¿Cuánto más no tendrá misericordia de nosotros? No te dejes arrastrar por el pecado. El pecado trae muerte, destrucción y dolor.